Muy buenas con todos ustedes. Esto es Vida Catastral. Mi nombre es Nilton Paredes y hoy día vamos a ver el tema de duplicidad de partidas. Muy bien, empezamos de inmediato. ¿Por qué se generan las duplicidades de partidas registrales? En el registro hay duplicidades, o sea, cuando un predio se inscribe, un solo predio se inscribe con dos partidas distintas. ¿Por qué se han generado estas duplicidades dentro del registro de la propiedad? En realidad no es una cuestión de Perú, simplemente. Es una cuestión de casi todos los países, porque el registro es muy antiguo. En el caso del Perú, tiene más de 100 años de antigüedad. Entonces, ¿por qué se generan las duplicidades? Pues en primera instancia porque el registro, cuando apareció el registro, solamente estaba conformado por abogados sin áreas de catastro, sin apoyo de catastro, sin apoyo de ingenieros o arquitectos o una institución catastral que pudiera delimitar la ubicación de los predios en un espacio y ver que no se superpongan a otros o que no haya una doble inmatriculación. Entonces, cuando se crea el registro en la mayoría de los países, solamente estaban conformados por abogados y cuando llegaba un plano, evidentemente no era su materia. Entonces, los abogados no podían determinar si existía una superposición o no con el predio que se estaba inmatriculando. La otra es la calificación al inicio, que era con solamente información literal. Cuando el registro empieza, las inmatriculaciones se realizaban solamente con partes notariales, o sea, con un documento del notario, y esos documentos son literales. Entonces no había un plano que lo acompañara para ver dónde estaba ubicado. Luego, pasando los años, las inscripciones venían acompañadas no solamente de los partes notariales o ya la escritura pública, sino que no contenían planos porque la normativa no lo preveía así. O sea, no era exigible al momento de inmatricular un predio que se acompañara un plano. Luego vino una normativa que sí dijo, oye, a la inmatriculación debe acompañarse un plano, un certificado catastral, pero no mencionaban las características que tenía que tener este plano. O sea, si alguien lo traía con coordenadas UTM o no, el registro no lo observaba, porque finalmente lo que veía era un plano, pero no, de repente no contenía todos los elementos técnicos suficientes para georreferenciar esos predios. También al inicio, estamos hablando de los años 65, 70, en fin, las instituciones públicas que hacían inscripciones masivas de saneamiento no podían inscribir con un plano adecuado a la normatividad técnica. Presentaban planos de repente muy apurados debido a que tenían una carga laboral y unas metas que cumplir. Y no eran unos planos adecuados, que tuvieran una precisión técnica que asegurara que lo que están presentando estaba bien georreferenciado. Y el sexto punto, que es a título personal, lo hablo del antiguo egoísmo machista. ¿Qué sucede? Que como ustedes saben, nuestros abuelos eran muy machistas y no contaban a la familia, ni tampoco a la esposa, pues qué es lo que tenía de propiedades, pues cuánto tenía en el banco, cuánto ganaba, ni siquiera cuánto tenía en el bolsillo. Había un machismo. El propietario de ese entonces, el abuelo, tal vez inscribía en registros públicos las propiedades que tenía, pero no se lo compartía con la familia. Sucede que cuando muere esta persona, los hijos quieren repartirse la herencia y no saben si la propiedad está inscrita o no, porque el abuelo nunca compartió esa información. Entonces lo que hacen es volverlo a inscribir con el mismo documento de propiedad para luego convertirse ellos en propietarios mediante la herencia. ¿Sucede así? Sí, sí sucede. Lo he visto en realidad en varios casos. Estos son los planos que todavía existen en el archivo registral, no solo de Perú, sino de muchos países. Planos que no deberían llamarse planos en realidad porque son meros croquis que no determinan una ubicación en el espacio. Eh, Hay planos inclusive hechos a mano, como ambos que están viendo aquí, con copias Osalit, que no se puede determinar dónde exactamente tiene una ubicación y son los únicos planos que aparecen en esa partida registral. Por lo tanto, es muy improbable que alguien pueda ubicar a un predio, decir, oye, este plano que veo acá es este predio que está aquí porque no tiene ubicación espacial.
¿Cuáles son las normas generales para la duplicidad? Y ahora ya entrando a la duplicidad. Bien, en el Perú existe un Reglamento General de los Registros Públicos. Este es el único parte normativa en la cual, en el capítulo 2, artículo 56, empieza el tema de las duplicidades de partidas. No tenemos una directiva que regule el proceso que debe seguir las duplicidades de partidas. Sí está en el Reglamento General y como bien es dicho, es bastante general. En él se define a las duplicidades de partidas cuando se ha abierto, como dije, más de una partida registral por un mismo bien, mueble o inmueble. Recuerden que pueden haber duplicidades por bienes muebles, por personas jurídicas, por personas naturales, en fin. Pero cuando sea en el caso de predios, cuando se está hablando de bienes inmuebles, es cuando existen dos partidas distintas para un mismo bien inmueble, ¿no? Hay que considerar también que cuando se habla de duplicidades, las duplicidades también las podemos entender como superposición total a la duplicidad total y superposición parcial a la duplicidad parcial. El artículo 57 de nuestra norma nos dice, ¿quién es el funcionario competente para ser responsable del procedimiento de la duplicidad de partidas? Pues bien, una vez conocido, es la unidad registral, es la que corresponde emitir las resoluciones y disponer que se haga todo el procedimiento y se absuelva la duplicidad de partidas. Es la unidad registral, es la unidad que tiene es un órgano encargado de ver toda la parte registral, de coordinar, de gestionar y de liderar la parte registral, ¿no? Ahí existe un jefe de la unidad registral, ¿no? En nuestro caso, quien es responsable de este proceso. ¿Qué sucede cuando una partida registral referente a un predio se ha inscrito dos veces, pero este abarca dos zonas registrales, por así decirlo, dos departamentos del país, dos zonas, dos ámbitos distintos, ¿no? ¿Quién debe sacar quién debe hacer finalmente el proceso de duplicidad? ¿Qué jefe de unidad registral debe realizarlo? Pues bien, nuestra normativa nos dice de que donde se inscribió primero, ¿no? O sea, la más antigua, la inscripción más antigua, es la unidad registral que va a determinar si se cierra o no se cierra esta partida para que no se superponga o no esté con duplicidad a otra, ¿no? Entonces, prima donde se inscribió primero. En las duplicidades tenemos diferentes tipos de duplicidades. Tenemos idénticas, compatibles e incompatibles. En el caso de las idénticas, la normativa nos dice que es una duplicidad cuando contenga las mismas inscripciones y anotaciones. Ok, cuando tengas dos partidas y ambas tengan números diferentes, pero dicen lo mismo, o sea, el mismo propietario, la misma área, el mismo perímetro, la misma ubicación, o sea, todos los datos son los mismos porque fueron inscritas con el mismo documento, solo que en fechas distintas, entonces se llaman partidas idénticas y tengan los mismos números de asientos registrales, ¿no? La unidad registral dispondrá el cierre de la menos antigua, o sea, la que se inscribió más recientemente, prevaleciendo la más antigua, ¿no? Y se deja constancia en ambas partidas de este hecho. Vemos un caso parecido, ¿no? Vemos que son dos partidas, tienen, es un caso nada más como un ejemplo, en el cual podemos ver que ambos datos son los mismos. Por lo tanto, aquí hay partidas idénticas, mismo propietario, mismas áreas, mismo perímetro, misma ubicación. Simplemente se cierra la menos antigua y prevalece la más antigua. En el caso de duplicidad de partidas compatibles, nos dice en el reglamento que es cuando contengan inscripciones y anotaciones compatibles. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al mismo caso de idénticas. Van a tener en el asiento número 1 los mismos datos de inscripción, propietario, área, perímetro, ubicación. Es el mismo dato, solo que en una de ellas, seguramente y por costumbre, la menos antigua,
se han generado varios asientos de inscripción. Pueden haber hipotecas, pueden haber rectificaciones de área, pueden haber subdivisiones, en fin, cambios de propietario. Y la más antigua quedó ahí, quedó solamente en el asiento número 1. Entonces, como se inscribieron el asiento 1 bajo los mismos, pareciendo una partida idéntica con los mismos datos, solo que en otra se desarrolló más en la historial del registro, decimos que hay partidas compatibles porque tienen los mismos datos. Lo que se debe hacer simplemente es cerrar la menos antigua, generalmente la que tiene más asientos, y trasladar esos asientos de inscripción a la más antigua. Bien, eso es partidas compatibles. Eso es un trabajo interno de la jefatura de la unidad registral, en la cual ellos van a hacer todo el proceso. Simplemente van a dar inicio al cierre mediante una resolución, van a verificar que efectivamente hay esta es una duplicidad compatible o idéntica, y van a disponer que un registrador cierre la menos antigua, y en el caso de compatibles traslade los asientos que corresponde a la más antigua, cerrando la menos antigua. Esto es un trabajo interno de registros. Aquí hasta ahora no hay ningún problema. El problema viene a realizarse con las incompatibles. Según la normatividad, una partida incompatible es aquella que contenga inscripciones y anotaciones incompatibles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener dos partidas distintas sobre un mismo predio, pero ambas van a tener informaciones distintas. Puede ser que en la partida A hay un propietario, Juan, y en la partida B hay otro propietario que se llama Luis. Son propietarios distintos. Puede ser también variaciones en el área, variaciones en el perímetro, pero finalmente son el mismo predio. Entonces, aquí hay una incompatibilidad de información entre una y otra. Aquí sí hay que hacer ya todo un procedimiento de inicio de cierre de duplicidad. Para ello, la unidad registral es la que dispone, mediante una resolución, el inicio del trámite, ordenando se publicite de este hecho en ambas partidas. O sea, en ambas partidas va a haber un asiento de inscripción que diga que se ha dado inicio al cierre por duplicidad. La resolución, como digo, es emitida por la unidad registral, y será esta la que mande a notificar a los titulares de ambas partidas para que puedan hacer valer sus derechos si es que fuera necesario, ¿no? Y se empieza con todo el proceso de duplicidad por partidas incompatibles. Un ejemplo de partidas incompatibles, como ven ustedes acá, hay dos partidas distintas para un solo bien, pero en una el área es 372 metros cuadrados y en la otra es 458 metros cuadrados, ¿no? Entonces aquí hablamos de partidas incompatibles. ¿Cómo puede tomar la unidad registral el conocimiento de que debe realizar un proceso de duplicidad por partidas incompatibles? Bueno, lo puede solicitar el usuario, basta con un documento simple ingresado por mesa de partes, donde se mencionen ambas partidas que están en conflicto. Puede ser el área de catastro que advierta en un informe técnico que existe una duplicidad. Puede ser mediante un informe de un registrador o el área de publicidad, o puede ser un informe de cualquier otro funcionario, puede ser por ejemplo de COFOPRI. Los documentos son simplemente una solicitud, como hemos dicho, o sea, el usuario, registrador, informe de catastro, en fin, hasta un mail simplemente puede ser utilizado. La norma nos dice que hay que juntar copias de las partidas involucradas. Bueno, esto hoy en día no es necesario porque nosotros tenemos la base de datos y podemos sacar las copias de las partidas de nuestro propio sistema. Planos que se hayan adjuntado al expediente. Tampoco es necesario porque en realidad, como vamos a ver, los únicos planos con los cuales nosotros podríamos trabajar son aquellos que se encuentran en el archivo registral. No podemos trabajar con ninguno otro que traiga el usuario, ¿no? Y bueno, esos son básicamente la solicitud y la mención de las dos partidas en conflicto. Como le digo, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, la unidad registral inicia con una resolución de cierre, dispone que
el área de catastro emite un informe técnico para que les diga si existe o no una duplicidad de partidas, sea una duplicidad total o parcial. eh, Se realiza las notificaciones al personal en su domicilio o en sus direcciones. Hay que notificar a los titulares que están en conflicto. Se realizan las publicaciones en el diario y otro de mayor circulación, ¿no? Y se publica también en la página web de la SUNAR. Ok, ¿puede haber oposición? Claro que sí, porque esto por eso se está publicitando, para hacer valer un derecho de repente de un tercero que se ve afectado por esta duplicidad. ¿Cuánto es esta tiempo en el cual se puede oponer? Pues son 60 días. 60 días luego de la última publicación. Si no existiera alguien que se oponga al trámite de cierre, entonces la unidad registral dispondrá mediante otra resolución el cierre de la partida menos antigua. Pero en el caso de que se formule dentro del plazo una oposición, también la unidad registral dará por concluido el procedimiento con otra resolución ordenando se deje constancia en ambas partidas que ha habido oposición, y el interesado, como ya no puede proseguir con el proceso de cierre por duplicidad, lo que va a tener que hacer es irse a la vía judicial para hacer valer su derecho. Como ven, el trámite de oposición, existen dos resoluciones, la 627 que ustedes ven acá y la 350. Una da inicio al proceso de cierre por duplicidad y la otra ya resuelve, ya sea por oposición o por falta de oposición, resuelve el cierre por duplicidad de partidas. Hasta esta etapa, la unidad registral lo que ha hecho es, y lo que tiene a su cargo es recepcionar las solicitudes de cierre por duplicidad, solicitar a Catastro, a la oficina de Catastro, el informe por duplicidad para ver si en verdad existe o no duplicidad parcial o total. Una vez que Catastro le ha dicho efectivamente si hay duplicidad, emite la resolución por inicio de cierre por duplicidad, dispone las anotaciones en las partidas involucradas, notifica a los titulares registrales involucrados, solicita la publicación en los diarios oficiales del peruano y otro de mayor circulación, solicita la publicación en la página web también de nuestra institución, la SUNAR, resuelve la oposición si presenta y emite la resolución por conclusión de cierre por oposición o inscripción. En este sentido, cuando la unidad registral hace su primer procedimiento es pedirle el informe técnico a la oficina de catastro. Lo que van a hacer ellos es que en base a su base gráfica registral, bajo responsabilidad, deben actualizar esta zona en conflicto y finalmente hacer el estudio para determinar si existe o no duplicidad total y parcial o parcial, ¿no? Solo teniendo como fuente de información su base gráfica que proviene de la información de los planos que obran en los títulos archivados de registros públicos. Como dije, no puede utilizar un plano que haya traído el usuario. Debe trabajar solo con los planos que obran en el archivo registral. ¿Y qué pasa si no hay planos de esa inscripción? Pues bien, emitirá un informe técnico diciendo que no puede determinar si existe o no duplicidad parcial o total. ¿Cuáles son los documentos posibles para analizar en una duplicidad? Básicamente, como digo, los planos que dieron la inscripción de las partidas involucradas. En primer caso se revisa el asiento número 1, que es donde debería haber el plano producto de la inmatriculación. Pero si en los siguientes asientos, por ejemplo, hubiera una rectificación de área, tendrá que tomar la rectificación de área porque esa es la última modificación de los linderos y límites del predio. Como dije, existen planos con los cuales no se puede trabajar porque estos planos no contienen elementos técnicos para su correcta georreferenciación y superposición con otros predios. Entonces, si no lo puedo ubicar espacialmente porque no tiene coordenadas, no puedo determinar en un informe técnico si existe o no duplicidad. En el caso de duplicidad total, como ustedes ven acá, son dos partidas distintas
pero si se fijan bien, el área 202.70 metros cuadrados es la misma y el perímetro también es el mismo. Entonces, el informe de catastro, cuando es duplicidad total, no necesita precisar en ese informe cuál es el área superpuesta y las medidas perimétricas del predio, porque estas no deben ser del informe, sino deben ser sacadas de la partida registral. En el caso de duplicidad parcial, en realidad lo que aquí sí se tendría que determinar cuál es el área superpuesta y las medidas perimétricas, ¿no?, de los predios. Cuando estos provengan de planos que contengan coordenadas, datum oficial, elevados a la geodésica nacional, en fin, cuando sean planos con todas las características técnicas suficientes, el informe de catastro va a tener que decir cuál es el área superpuesta de manera total y va a tener que determinar también el tema del perímetro. Pero esa es en la teoría, pero en la práctica la mayoría de los planos hoy en día que obran en el archivo registral no contienen estas referencias técnicas suficientes. Por lo tanto, lo que se va a decir es que se va a precisar el área superpuesta aproximadamente. ¿Qué pasa con el área no afectada? Bueno, el informe de catastro también tendrá que decir que el área, linderos y medidas perimétricas del área no afectada por el cierre parcial. O sea, vamos a tener que determinar cuál es el área no afectada, ¿no? Como digo, si los planos donde provienen esta duplicidad tienen el suficiente elementos técnicos para georreferencial, se dirá con exactitud. Pero si contienen, no vienen, por ejemplo, del PESAC 56 en vez del WGS 84, lo que se va a determinar es un área aproximada, nada más, ¿no? Bien, entonces, el actuar del área de catastro, en este caso, es recepcionar las solicitudes de informe técnico provenientes de la unidad registral. Actualizar su base gráfica en el ámbito materia de estudio, tiene que ser actualizada. Analizar los antecedentes registrales, verificar si es duplicidad total o parcial, actualizar sus sistemas de gestión de informes técnicos, porque en este sistema va a estar todo el informe técnico, emitir el gráfico de la duplicidad, que ya hemos visto algunos ejemplos, emitir el informe técnico y derivarlo a la unidad registral para que continúe con el proceso que hemos visto de notificación a los titulares, de la publicación en los diarios, en fin, de que alguien se presente alguna oposición. La parte legal y la parte técnica se conjugan en una duplicidad de inscripción para poder hacer todo el procedimiento. ¿Qué nos dicen los plenos del Tribunal Registral? En el caso de predios rurales, en el caso de inscripciones antiguas, generalmente con el decreto legislativo 667, nos dice, si un predio ya está inmatriculado nuevamente en todo o parte, duplicidad total o parcial, a favor de distinto propietario, esto nos está hablando de duplicidad de partidas incompatibles, ¿no?, en mérito al procedimiento de prescripción adquisitiva, o sea que se hayan inscrito mediante prescripción adquisitiva, se produce un supuesto de duplicidad de partidas. Entonces, el registrador podrá corregir este hecho conforme al artículo 63 del Reglamento General. En este caso, como ha sido una duplicidad por prescripción adquisitiva, no es una inmatriculación normal, sino es un proceso de prescripción, se asume de que ha habido una anotación preventiva antes de la prescripción y ha habido publicitado esta prescripción y cualquier interesado debió oponerse a esta prescripción en los plazos que eran pertinentes. Pero como no se realizó ninguna oposición, se asume de que se inscribió definitivamente. Si se generó ahí la superposición, entonces no estamos hablando de una duplicidad en sí, sino que debe haber una correlación de partida. O sea, el registrador debe quitarle a la partida que no hubo, en la cual no hubo oposición, debe quitarle esa área de terreno y el que hizo la prescripción va a quedar con toda su área.
¿no? Haciendo esta correlación en las partidas, se va a lograr de que desaparezca la superposición. El pleno registral número 8 nos habla de la existencia de duplicidad de partidas y nos dice que aun cuando está advertida esta duplicidad y cuando no se haya extendido a notaciones que la publiciten, el registrador deberá calificar y en su caso inscribir el título sin perjuicio de proceder conforme al primer párrafo del artículo 57 del Reglamento General. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el registrador tenga un título y de repente Catastro le advierte que existe una duplicidad en ese título que se quiere inscribir, ya sea de repente una independización, se advierte que, oye, ahí hay una duplicidad de partidas, el registrador no puede observar porque primero tiene la unidad registral, tiene que pronunciarse referente a eso y decir si efectivamente se cierra o no se cierra esa partida, si existe o no existe duplicidad. Mientras tanto, el registrador debe hacer las inscripciones respectivas. Claro, al mismo tiempo seguramente la unidad registral va a hacer todo el proceso de duplicidad, pero no se puede denegar la inscripción sustentándose en que ahí hay una duplicidad. Tiene que seguir ambos procesos. Esta es una resolución del Tribunal de Trujillo en la que dice que habiéndose tomado conocimiento la unidad registral sobre un trámite de duplicidad de partidas, no resulta procedente que instancias registrales se pronuncien sobre una posible correlación entre ellas. O sea, cuando la unidad registral ya está haciendo un trámite de duplicidad, los registradores no pueden hacer correlación de partidas porque tal vez una de ellas se pueda cerrar. Este es de Cusco. La duplicidad de partidas conforme al artículo 57 del reglamento corresponde a la unidad registral resolver los trámites de duplicidad de partidas. Concluido por oposición al trámite de duplicidad, no resulta procedente la correlación de partidas, debiendo en todo caso entablar acciones legales o judiciales pertinentes. O sea, el registrador obviamente no puede resolver la duplicidad, quien tiene que resolverlo es la unidad registral, y si un usuario ve afectado su derecho en base a esto, puede entablar acciones legales o judiciales pertinentes. Acá nos vienen unas preguntas y nos dicen, ¿puedo elevar el expediente de duplicidad de partidas, ¿no?, al tribunal registral si no estoy de acuerdo con la resolución de la unidad registral? La verdad, pues no. Tienes una resolución de acá del año 2019 en la cual dice improcedencia de la apelación. Es improcedente que el recurso de apelación elevado ante el tribunal registral destinado a cuestionar la decisión proveniente del trámite de cierre por duplicidad de la partida resuelto en primera instancia por la unidad registral. O sea, el tribunal registral no puede resolver duplicidades. Quien tiene que resolver es la unidad registral. Y si la unidad registral ya resolvió y el usuario no está de acuerdo con esa resolución, puede ir a la vía judicial a hacer valer su derecho, pero no ante el tribunal. Procede a observar si en el estudio de un título encuentro en el último asiento se encuentra inscrito un inicio de cierre por duplicidad. No procede a efectuar observaciones sustentadas en la existencia de duplicidad cuando éstas aún no han sido declaradas conforme al procedimiento del reglamento. O sea, en la calificación registral encuentro una duplicidad. En el último asiento de la partida me dicen que hay inscrito un inicio de cierre por duplicidad. O sea, es el inicio, no ha concluido. Por lo tanto, el registrador debe seguir calificando el acto hasta inscribir si fuera necesario. ¿Puede el registrador evaluar si procede o no el cierre por duplicidad? Las instancias registrales no son competentes para evaluar si procede o no el inicio por el cierre por duplicidad. Esto lo tiene que hacer sí o sí la unidad registral. Es el único competente para poder hacer esto. Si el área de catastro advierte al registrador en un título que existe duplicidad parcial, en un proceso de prescripción adquisitiva, ¿este hecho debe constar en la esquela de observación? La verdad que no. O sea, volvamos a decir que cuando hay un acto y aún no se han cerrado las partidas, no hay una conclusión del cierre por duplicidad,
así sea una anotación preventiva por prescripción, no se puede observar. Tiene que seguir su curso ese acto y la unidad registral hará su proceso y su informe y su resolución de duplicidad respectiva. Solo se dará inicio al procedimiento de duplicidad de partidas cuando se trate de partidas incompatibles, dejando de lado partidas idénticas o compatibles. Pues sí, solo existe procedimiento formal para las partidas incompatibles, porque ahí hay notificación, publicación, informe catastro y oposición. En el caso de idénticas o compatibles, no se realiza este procedimiento porque internamente lo realiza la unidad registral y ordena al registrador que se termine con esta duplicidad, porque en realidad no debiera haber oposición porque en las idénticas y las compatibles no hay ninguna vulneración de los derechos. El usuario, al contrario, va a finalmente sanear dentro del registro su duplicidad de partidas y no se le va a quitar ningún asiento ni ningún área. En el caso de incompatibles sí hay una vulneración porque hay un posible afectado, hay un posible cierre y que le pueden quitar el área a uno de ellos. Pero en las idénticas y las compatibles no se vulnera ningún derecho. ¿Qué pasa cuando se interpone oposición después del plazo de 60 días? Bueno, pues ¿y qué se debe hacer al respecto? Bueno, transcurrido el plazo y sin que haya oposición dentro de los 60 días, la unidad registral emite la resolución de cierre de la menos antigua y deriva al registrador para su inscripción, ¿no? Ahí termina el proceso cuando una de ellas se cierra. El usuario, si pasaron los 60 días y luego eh, ingresa una oposición, ya no podrá hacer nada, ya caducó su plazo para que él pueda oponerse. En todo caso, las instancias judiciales son la mejor vía para poder hacer valer su derecho. Se considera dentro de los 60 días el concepto de término a la distancia y se puede formular oposición frente a partidas compatibles e idénticas o solo sobre incompatibles. Bueno, ya hemos dicho de que en el tema de las duplicidades hay un 60 días en que uno puede oponerse, pero dentro de la normativa, como les digo, el reglamento es el único el reglamento es la única normativa que existe para determinar el proceso de una duplicidad. Dentro de ellos no hay un término a la distancia. Claro, evidentemente hay 60 días en los cuales el usuario afectado debería hacer valer su derecho. Si pasaron esos 60 días, ya no podrá hacerlo salvo en la vía judicial. Y se puede formular oposición frente a partidas compatibles o incompatibles. No hay oposición porque no hay publicación y además no hay afectación. O sea, ¿a qué se van a oponer si no hay ninguna afectación de ningún derecho en compatibles e idénticas? ¿No? Esto solamente ocurre en partidas incompatibles. Bien, el proceso de duplicidad de partidas existe, como hemos visto, porque bueno, el registro y el registro de todos los países es muy antiguo y se han creado inscripciones dobles de muchos predios por la deficiencia de los años anteriores. Hoy en día ya no hay duplicidades de partidas, prácticamente es nula, porque el registro ha sabido coordinar con el catastro para poder ubicar a los predios inscritos en un espacio, en un plano, en una base gráfica registral, en la cual ya se puede saber si cuando venga un predio nuevo a inmatricularse, este ya se encontraría inscrito o no sobre otro total o parcialmente. Por lo tanto, esto ya no ocurre. Lo que sí ocurre es que se podrían estar encontrando en el camino algunas duplicidades antiguas, ¿no? Y este proceso no tiene costo para el usuario. Es simplemente, como hemos visto, una solicitud simple ingresada al registro mencionando ambas partidas involucradas y el proceso corre a cuenta, en este caso, de cada zona registral, en este caso de la SUNAR. Bien, esto ha sido duplicidad de partidas. Espero que hayan podido tener alguna noción más del tema de las duplicidades. Y nada, nos vemos en nuestra siguiente eh, curso que podamos colgar aquí en nuestro canal Vida Catastral. Mi nombre es Nilton Paredes y me despido por hoy. Gracias.